Hola, muy buenas tardes a todos. Soy José Juan Nogales. Muchas gracias, Vicky, por tu estupenda presentación. Y bueno, ahora os voy a presentar, ¿vale? Vamos a ver un PowerPoint que tiene que ser rápido necesariamente por limitaciones de tiempo, ¿vale? En el que os voy a hacer una pequeña introducción a la terapia MDR y a las 8 fases, que es un poco el cuerpo principal de la terapia. Vale, y sí que os animaría mucho a que podáis formaros en ella porque la verdad es que creo que es una terapia que es un antes y un después en el trabajo de muchos terapeutas. Resuelve cosas que de otra manera son difíciles y bueno, yo invito por lo menos a que intentéis conocerla, ¿de acuerdo? Entonces, con vuestro permiso, voy a comenzar esta introducción. Vamos a ver 3 puntos muy rápidamente: trauma y trastorno de estrés postraumático, el MDR como modelo de psicoterapia y las fases de tratamiento de MDR. ¿Vale? Ok. Bueno, MDR parte como una terapia al principio enfocada al trauma. ¿Vale? Concretamente, los primeros estudios se hicieron con veteranos de la guerra de Vietnam en Estados Unidos por su creadora Francine Shapiro, ¿vale? Por lo cual hablamos de trauma necesariamente. ¿Y qué es el trauma? Pues haciendo un repaso muy rápido a lo que ya sabéis muchos de vosotros. Viene del griego, ¿vale? De la palabra trauma, herida, ¿vale? Y la Real Academia lo define, entre otras cosas, como un choque emocional que produce un daño, fijaros, duradero, negativo, y está producido por un agente, generalmente externo, ¿vale? Después tenemos a este gran autor, que es Pierre Janet, ¿verdad? Que es muy importante en el tratamiento de todo tipo, y dice que es el resultado de exponerse a un acontecimiento estresante inevitable que va a sobrepasar los mecanismos de afrontamiento de la persona. Aquí tenemos la definición del Manual Diagnóstico y Estadístico de la APA, de la Asociación Psiquiátrica Americana, ¿verdad? El que seguimos prácticamente todos los profesionales a salud mental. Y si vemos el criterio A, que por otra parte es muy parecido y similar al del DSM anterior, el trastorno de estrés postraumático se va a definir por la exposición a la muerte, a la lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, en una o más de las siguientes formas, ¿vale? Ya puede ser experimentarlo, presenciar cómo le ocurre a otro, o el conocimiento de que le ha ocurrido a alguien, ¿vale? Ok. Bueno, lo que es el trauma directo y el trauma vicario, por otra parte. ¿Vale? Y ahora pasamos a la creadora y autora de la terapia MDR, que es Francine Shapiro, ¿vale? Y fijaros la definición que hace. Por definición, cualquier trauma es cualquier hecho que ha tenido un efecto negativo duradero, ¿vale? Veis que se va repitiendo cosas que ya hemos visto y dice, ¿verdad? Que es cualquier hecho que ha tenido un efecto negativo duradero. Ojo, ya vamos extendiendo el campo con respecto a las otras definiciones de trauma. Y dice, al margen de los disparadores, las causas se encuentran generalmente en antiguas experiencias de vida. A esas experiencias, perdonad, a esas experiencias las llamaremos o las llamamos trauma, ¿vale? Y en MDR tenemos una diferenciación muy importante entre el trauma con T mayúscula, que es el primero que ponemos ahí, y el trauma con T minúscula. El trauma con T mayúscula va a ser paralelo o similar al concepto de trauma de la Asociación Psiquiátrica Americana, ¿vale? Más enfocado a la posible muerte, lesiones graves, violencia sexual, ¿verdad? Pero sin embargo están estos traumas, que es lo que diferencia peculiarmente a MDR, son los traumas con T minúscula. Son todas aquellas experiencias vitales en que la vida de la persona no ha corrido peligro, pero sucede las suficientes veces, o a veces con una es suficiente, como para dejar una huella en la memoria. ¿Vale? Aquí la clave va a ser, por tanto, todos aquellos hechos que dejan una huella en memoria y esa huella tiene un impacto en nuestra vida actualmente, ¿vale? Son sucesos del pasado, pero que tienen un impacto en el presente, ¿vale? A mí me gusta explicárselo a mis pacientes con el simple hecho de que, bueno, ¿cómo puede tener impacto, verdad? ¿Cómo puede tener impacto algo del pasado en el presente? Pues yo les digo, bueno, tú y yo hablamos castellano o español, como le queramos decir, simple y llanamente porque lo aprendimos desde muy pequeño y lo seguimos hablando muchas décadas después, ¿verdad? Pues
¿Por qué? Porque simplemente se queda una huella en memoria, se queda en el cerebro. MDR habla mucho de cerebro, ¿vale? Ejemplos, pues la pandemia, por ejemplo, sería una T mayúscula, la muerte de una hermana sería una T mayúscula, suspender un examen sería una T minúscula, ¿vale? Pero eso podría dejar ya una huella que podría generar dificultades en el presente. ¿Ok? Sigamos pues. Eso con respecto a trauma. Vamos a ver MDR como un modelo de psicoterapia. Hace tiempo, y todavía sigue sucediendo, pero sobre todo hace tiempo, se discutía si MDR era un modelo de psicoterapia o simplemente era una técnica, como vemos aquí, ¿verdad? Y se criticaba que simplemente MDR era el movimiento ocular que hacía el paciente cuando estaba pensando en el trauma, pero no es así. Entre otras cosas porque tiene un modelo teórico y entre otras cosas porque tiene un modelo que vamos a ver después con las fases de funcionamiento. Por lo cual simplemente que os suene que esto es algo que se criticó en su momento, que será simplemente una técnica, ¿vale? Pero no, es realmente un modelo, ¿vale? Un modelo que tiene similitudes con algunos otros modelos, pero se diferencia de ellos, ¿vale? Los pongo aquí, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, el gnosis y el psicoanálisis, que por cierto se me ha olvidado una A, perdonadme, ¿vale? Hay cosas que están en común, ¿vale? Por ejemplo, la asociación libre del psicoanálisis es algo que puede suceder, ¿vale? Cuando estamos trabajando con MDR. En una sesión de MDR parece como que hubiera una especie de asociación libre, ¿vale? Pero sin embargo en el psicoanálisis también tiene bases teóricas de modelos más cognitivos o más emocionales cognitivos, como el de Bower, por ejemplo, o el de Foa y cosas, ¿vale? Y sobre todo es importante que sepamos que esto es una crítica habitual, que MDR no es un modelo de exposición, ¿vale? Como el modelo de exposición de la terapia cognitivo-conductual. ¿Ok? Simplemente aquí, a modo de curiosidad, que veáis MDR qué significa, ¿vale? Son las siglas de Eye Movement, Desensitization and Reprocessing. Reprocesamiento y desensibilización mediante movimientos oculares. A modo de curiosidad, deciros que Shapiro se arrepintió toda la vida de haber puesto movimientos oculares, porque en cierta medida eso enmascaraba lo que era EMDR. ¿Vale? Sigamos pues. En español serían estas siglas, pero nadie las utiliza. Ok. ¿Cuál es el modelo teórico que hay detrás de MDR? El modelo PAI. ¿Qué es el modelo PAI? Pues básicamente lo que dice Shapiro, lo que dice la creadora de esta terapia, es que hay un sistema fisiológico innato que ya viene con nosotros, que va a ayudar a transformar la información molesta, aquí molesta llamarla perturbadora también, en una resolución adaptativa integrando psicológicamente dicha información. Aquí os he puesto un ejemplo de lo que es la curación de una herida, ¿verdad? Nadie discute que si dejamos digamos, una herida sin ningún cuerpo extraño, la tapamos, el cuerpo va a cerrar esa herida por sí solo. Por lo que dice Shapiro es que el cerebro está preparado para procesar la información de tal manera que se quede con lo que es adaptativo de la información. Y lo que no es adaptativo, como por ejemplo revivir una experiencia negativa, hacerlo desaparecer. Pero esta vez, por cuestiones que no podemos entrar, ¿vale? De neurobiología, no sucede. Y MDR precisamente lo que permite es que el cerebro haga su trabajo, ¿vale? De transformar esa información negativa en información adaptativa para nosotros. ¿Ok? Vale, sigamos pues. Los tipos de estimulación. En MDR se utiliza estimulación bilateral, ¿vale? La estimulación bilateral lo que permite es que el cerebro precisamente que está bloqueado en esa información negativa que no se ha procesado, esa estimulación bilateral va a permitir que el cerebro haga su trabajo y avance, ¿vale? Aquí vemos a la creadora de la terapia, Francis Shapiro, haciendo los movimientos oculares que normalmente se hacen con los dedos, pero se puede hacer con una máquina, que es una máquina de LEDs de luces, o se puede hacer con una varita mágica, se hace para los niños, por ejemplo. En medio vemos unos aparatos que sirven para estimulación táctil, también se puede hacer dando golpecitos en las manos del paciente, por ejemplo, siempre pidiendo permiso, y unos auriculares porque también se puede hacer con estimulación auditiva alterna. ¿Vale? Simplemente que sepáis, aquí os dejo unas breves notas,
que MDR ya tiene un respaldo científico muy amplio y cada vez va haciéndose más amplio, y que en todas las guías internacionales más reconocidas es una de las terapias de primera elección para el trauma en particular, para el trastorno de estrés postraumático, pero se está extendiendo a muchos otros tipos de trastornos en los que también hay huellas de memoria que generan malestar y dificultades, ¿vale? Como por ejemplo pueden ser las creencias, la tríada cognitiva depresiva. También ahí se podría utilizar, ¿vale? Y aquí las fases de MDR. MDR hemos dicho que es un modelo porque tiene un modelo teórico, pero también tiene un modelo de trabajo que está muy estructurado, ¿vale? MDR se estructura en 8 fases diferentes, ¿vale? Para poder hacer bien el trabajo. La primera fase es común a muchas otras terapias. La primera fase es la fase en la que vamos a evaluar el caso, en la que vamos a hacer la historia del paciente, y a través del conocimiento de todo lo que hay en la vida del paciente vamos a hipotetizar, bueno, vamos a partir primero de los, digamos, los dominios de problemas del paciente, y vamos a través del estudio con cuestionarios y sobre todo con entrevistas, obviamente, y anamnesis, vamos a investigar cuáles son los recuerdos que están en la base de las dificultades actuales. Una vez que evaluamos y llegamos a ese punto en el que podemos hacer un mapa, ¿vale?, del problema del paciente, sabemos qué está relacionado con qué, vamos a hacer la planificación del tratamiento, ¿vale? Es un modelo muy estratégico de trabajo. Esto no quiere decir que en esa fase se acaba la evaluación y se acaba la planificación del tratamiento, ¿vale? Un buen trabajo con MDR va a tener una fase 1 muy bien hecha, pero sabemos por experiencia que durante todo el resto del tratamiento vamos lógicamente a necesitar ir adaptándonos, ¿ok? Vale, en esa primera fase, historia y planificación. En la segunda fase vamos a hacer una fase que puede ser larga, igual que la primera, que es la fase de preparación. En esta fase vamos a preparar a la persona para poder regularse emocionalmente cuando trabajemos con MDR y para el trabajo entre sesiones de MDR. Además, también enseñaremos los tipos de estimulación bilateral, porque no a todo el mundo le gustan todos los tipos de estimulación bilateral. Vamos a explicar metáforas, vamos a explicar la señal de parada que puede hacer durante el tratamiento de MDR. Esto es lo que dice su palabra. Vamos a prepararlos, ¿vale? Y tanto la fase 1 como la fase 2 pueden ser fases largas. Las fases siguientes pueden no ser tan largas, ¿de acuerdo? En la fase 3 es la fase en la que ya en una sesión vamos a trabajar con un recuerdo de los que hemos definido que generan el problema. Entonces vamos a evaluar ese recuerdo con su imagen, la creencia negativa que genera, las emociones, las sensaciones, ¿de acuerdo? Y el nivel de malestar. Bien, ¿por qué? Porque sabemos que el cerebro funciona como una red. Y lo que se sabe es que cuando, y esto se ha visto en neurobiología, cuando activamos un recuerdo y mediante esta evaluación lo activaríamos, ese recuerdo es moldeable, se puede modificar, que es lo que nos interesa con MDR. Por lo cual vamos a hacer esta evaluación en la sesión que vayamos a trabajar con un recuerdo. Vamos a evaluar ese recuerdo en particular. En la siguiente fase, en la fase propiamente de desensibilización y reprocesamiento, en la que lo que va a hacer el terapeuta es aplicar la estimulación bilateral partiendo de ese recuerdo, y vamos a permitir que vaya llegando al paciente la información que tiene que llegar, que puede ser información agradable, desagradable, neutra, no importa, el propio cerebro del paciente nos va a ir llevando al punto que es importante, e iremos viendo con el paso de los sets de movimientos, damos un paroncito entre cada 25 o 35 movimientos, paramos, damos un parón al paciente, pedimos que nos informe de qué le ha venido y volvemos a partir desde ahí. Y el propio cerebro del paciente va a ir resolviendo lo que le sucede. Vamos a ir viendo cómo podemos pasar de un nivel de malestar muy elevado y en una misma sesión puede ir bajando muy rápido y transformando, no solo bajando el malestar, sino transformando el significado que tiene ese recuerdo. ¿Vale? Ok. Sigo en la fase 5, que es una vez que en la fase 4 hemos comprobado que el nivel de malestar del recuerdo es 0, cuando comprobamos que ya no genera ningún malestar, en la fase 5 lo que vamos es a unir
una cognición positiva, una creencia positiva a ese recuerdo, ¿vale? Por ejemplo, estoy seguro, ¿vale? Cada vez que yo recuerde cómo tuve un accidente, lo que me va a decir mi cerebro es estoy seguro y no me va a pasar nada. Eso es la fase 5. Suele ser una fase, en términos generales, breve. La fase 4 es mucho más larga. Fase 6, ¿vale? Una vez que en la fase 5 comprobamos que el recuerdo y la creencia positiva están totalmente alineadas, yo me creo esa creencia positiva cuando miro el recuerdo el máximo posible, ¿vale? Nosotros utilizamos una escala de 1 a 7, cuando la creencia positiva es un 7, cuando yo pienso en ese recuerdo, paso a la fase 6, ¿vale? Que es la fase en la que voy a revisar mi cuerpo para comprobar si queda algún residuo de malestar, porque sabemos que en el cuerpo es donde quedan, digamos, los últimos vestigios de trauma, ¿vale? Si hubiera malestar, seguimos estimulando hasta que pase. Y si no hay malestar, pasaríamos a la fase 7, que es la fase última dentro de una sesión, en la que vamos a valorar si el recuerdo sigue siendo un 0, si el nivel de la creencia positiva de su credibilidad sigue siendo un 7, ¿vale? Habremos conseguido procesar totalmente el recuerdo y ese recuerdo ya no estará generando dificultades, ¿vale? Si hemos trabajado con un accidente de tráfico que tuvo el paciente, ahora ya el paciente no tiene malestar al recordarlo, cree perfectamente que está seguro en un coche y va a poder conducir. Bien, por último, la fase 8, se hará una reevaluación. Siempre en la siguiente sesión haremos una reevaluación de qué efecto ha tenido el trabajo durante la semana y volveremos a evaluar el recuerdo. Y si ese recuerdo sigue siendo de nivel 0 de malestar, es que ese recuerdo efectivamente ha quedado totalmente procesado, se ha quedado la información adaptativa que a nosotros nos interesa, ¿vale? De lo que sucedió y habremos terminado con ese recuerdo y pasaremos al siguiente recuerdo que hemos definido en nuestra planificación inicial que hay que trabajar para acabar con los problemas del paciente. Con esto voy a finalizar, os doy las gracias por vuestra atención, os pido disculpas porque, bueno, es muy rápido, pero os invito a que podáis formaros en ello. Un abrazo a todos.